Buenos días, mi nombre es Byron Caret Celis Dávila, tengo 19 años, soy de Nuevo León, Monterrey, pero vivo en el Estado de México. Mi deporte favorito es el fútbol americano y mis colores favoritos son el negro y el verde. Mi pasatiempo favorito es jugar videojuegos y ver televisión, ver series y en concreto anime. También me gusta mucho leer manga y actualmente estoy cursando Estadística y Probabilidad 2 con el grupo 1603 en sabatino, turno vespertino en el CISH Escapotzalco. La tarea de esta semana son una serie de preguntas con las cuales comenzaré. La primera es: ¿qué es la estadística descriptiva? La estadística descriptiva es aquella que te permite recabar información, representarla de manera gráfica y obtener un análisis concreto con dicha información, es decir, son datos cuantitativos para poder hacer una representación gráfica. Estos suelen ser, por ejemplo, usados puedes usarlos para los salarios de una empresa. Puedes sacar los salarios de todos tus empleados y realizar una representación gráfica de en qué puesto se deja más dinero en los sueldos y así. Son datos concisos y precisos. A diferencia de la estadística inferencial, esta consiste en datos generalizados, suele usarse con variables no cuantitativas, es decir, cualitativas, como puede ser el ejemplo de en unas votaciones. En unas votaciones no se entrevista al 100% de las personas, pero se entrevista a un porcentaje del cual ya después se hacen unas aproximaciones o unas predicciones en base a lo ya tenido, en analizar la tendencia, en analizar todos los diversos aspectos, y se generaliza y se pone la opinión posible. Es decir, el candidato más popular en realidad es una aproximación que se sacó en base a entrevistar a una cierta parte de la población. La estadística descriptiva utiliza variables cuantitativas, las cuales son números y cifras que te permiten hacer un análisis preciso para llegar a un resultado. Es decir, no te permite o no se usa para realizar aproximaciones o tendencias. Es decir, puedes tú realizarlo con un ejemplo sería el número de hermanos de tus amigos. Es un número como tal, asignado a cada persona, que sería ya de 1 o 2 y así. De esto se puede sacar una media para saber cuál es la media de hermanos entre tus amigos, cuál es la mediana, cuál es la moda. Son datos y números concisos. Y las variables cualitativas son más asignadas a atributos, a nombres, a cualidades. En el ejemplo anterior, por ejemplo, uno nuevo sería de tus amigos, el color de ojos que prefieren. Y eso no es una variable cuantitativa, ya que no es un número, sería cualitativa porque es una cualidad, y a esa cualidad se le puede asignar un número, pero no sigue sin ser una cifra, sigue siendo una cualidad y una variable cualitativa. De las variables cualitativas existen ordinales y nominales, y de las variables cuantitativas existen continuas y discretas. Las variables continuas son aquellas que tienen un número infinito de probabilidades de ser un número. O sea, siguen siendo cifras, pero con un número infinito. Es decir, se puede realizar en el número de horas que pasan las personas en el celular. Estas son cifras que ya varían completamente y pueden ser totalmente infinitas. Puede ser desde 1 hasta 24. Y eso incluyendo todos los decimales que hay de por medio. Y en cambio las variables cuantitativas de tipo discreta son más concretas. Por ejemplo, el número de dedos que tienes en una mano. Se tiene la creencia o la falsa información de que las variables discretas no pueden tener decimales, pero por completo pueden tenerlo. No depende de nada que sea de eso, que sea continua o discreta. La probabilidad de una variable también se hace ya en base a los análisis y el estudio. Se representa de manera gráfica normalmente en una gráfica
que es en tipo de flujo, por así decirlo. Y en la parte horizontal se ponen los futuros y en la parte vertical se pone el número de veces o el número de veces que es probable. Estas normalmente suelen ser una tipo de campana y sí, una campana o un sombrero. Esa sería la probabilidad de la variable.